Newton y Jung, la alquimia secreta de la materia a la sombra del alma. Del crisol de metales del siglo XVII a la transmutación de la psique en el siglo XX. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En este santuario de conocimiento, el aire vibra con la promesa de revelaciones que trascienden el tiempo, fusionando lo ancestral con lo venidero. Soy la doctora Elysia Serenity, vuestra guía en este viaje cósmico a través de las profundidades de la mente y la materia. Hoy, en el plató de Radio TV Neogénesis, ubicado en el corazón de la Universidad de Sinergia Digital entre Logos, nos preparamos para un encuentro que desafía las fronteras de la realidad. Imaginen un escenario futurista, paredes de cristal translúcido que pulsan con patrones neuronales digitales, hologramas danzantes que proyectan constelaciones de ideas, y un suelo de cuarzo que resuena con paisajes sonoros sutiles, evocando el crepitar de un horno alquímico o el susurro de un sueño colectivo. Aquí, la tecnología no es mera herramienta, sino un puente hacia lo inefable, un catalizador para la transmutación del saber. Antes de sumergirnos en el núcleo de nuestra odisea, hagamos una pausa reverente para honrar a un precursor cuya visión ilumina nuestro camino, Cornelio Agripa. En episodios previos de nuestra serie Viajeros del Conocimiento, exploramos la vida de este polímata del siglo XVI, un renacentista comparable en audacia y genio a Leonardo da Vinci. Agripa no solo dominó las artes ocultas, la filosofía y la teología, sino que también desafió las convenciones de su era con una defensa apasionada de la igualdad y la superioridad inherente de las mujeres. En su obra seminal, De Nobilitate et Praexcellentia Faemini Sexus, publicada en 1509, Agripa argumentó con elocuencia teológica y moral que las mujeres poseen una nobleza espiritual superior, derivada de su rol en la creación divina y su capacidad para encarnar virtudes como la compasión y la intuición. Este tratado no era un mero ejercicio intelectual, era un acto revolucionario en una época de opresión patriarcal, donde la Inquisición acechaba a los pensadores disidentes. Agripa, perseguido por sus exploraciones en el ocultismo, incluyendo grimorios y tratados sobre magia ceremonial, nos enseña que la verdadera búsqueda del conocimiento es un compromiso holístico con lo universal. Él derribó barreras entre lo visible y lo invisible, lo racional y lo místico, preparando el terreno para las mentes que vendrían después. Su legado nos recuerda que la alquimia, en su esencia, no es solo transformación de metales, sino de sociedades y almas. Con esta inspiración resonando en nuestro estudio, avancemos hacia el clímax de nuestra serie. La luz ambiental se atenúa, y un zumbido etéreo llena el espacio mientras dos haces de luz holográfica se materializan sobre la mesa central de cuarzo pulsante. El primero evoca la figura imponente de Isaac Newton, con su larga cabellera plateada y su atuendo del siglo XVII, una presencia que irradia severidad y genialidad contenida. Junto a él, emerge la silueta serena de Carl Gustav Jung, con su bigote característico y una mirada profunda que parece perforar el velo del inconsciente, vestido con la sobriedad académica del siglo XX. Separados por siglos de revoluciones científicas y filosóficas, estos dos titanes comparten un lazo secreto, el de ser los últimos grandes alquimistas. Nuestro tema principal es la transmutación, esa fuerza primordial que Newton persiguió en el crisol de la materia, buscando la piedra filosofal y los principios activos que animan el cosmos, mientras Jung la reinterpretó como la individuación de la psique, transformando la sombra del inconsciente en el oro de la conciencia integrada. La doctora Serenity se inclina hacia adelante, su rostro bañado en el resplandor holográfico, con el pulso acelerado por la anticipación. El aire se carga de electricidad, como si el estudio mismo estuviera al borde de una revelación alquímica. Profundamente agradecida, Sir Isaac Newton, Dr. Jung. Su presencia aquí, trascendiendo el tiempo y la materia, es el clímax de nuestra serie. Hoy buscamos el núcleo de la alquimia. Newton, permítame comenzar con usted. La historia lo recuerda como el titán de la razón, el padre de la gravitación. Sin embargo, sabemos que dedicó más tiempo a la alquimia que a la física. ¿Podría explicarnos esta dualidad, esta obsesión secreta, y cómo su trabajo alquímico se convirtió en una teología experimental que contradecía el mecanicismo cartesiano de su época? El ambiente se tensa con una expectación trepidante, y los hologramas parpadean levemente, como si las esencias de estos genios se ajustaran al flujo digital. Sección primera, la obsesión secreta y el marco conceptual de Isaac Newton. La imagen holográfica de Isaac Newton, aunque anclada en el tiempo, transmite una intensa concentración que parece hacer vibrar el cuarzo bajo ella.
Su voz, pausada y autoritativa, resuena en el estudio como un eco de siglos pasados, mientras un diagrama holográfico de partículas en interacción se materializa detrás de él, ilustrando fuerzas invisibles que conectan lo distante. Doctora Serenity, la palabra dualidad es precisa, aunque mal entendida por mis contemporáneos y por gran parte de la posteridad. El mundo me vio como el legislador que estableció leyes inmutables para el universo. Lo que oculté, lo que debí ocultar bajo pena de descrédito o, peor, de persecución por herejía o falsificación, fue que yo era un adepto hermético profundo. Mi trabajo alquímico, que abarca más de 1 millón de palabras en manuscritos meticulosamente velados, no fue un mero pasatiempo excéntrico, fue el corazón pulsante de mi filosofía natural. Rechazaba con vehemencia la visión mecanicista pura de Descartes, donde el universo era un simple reloj divino, puesto en marcha por Dios y luego abandonado a su inercia fría. En su lugar, busqué los principios activos, esas fuerzas internas, espirituales y vitales que insuflan cambio, vida y propósito en la materia inanimada. Newton hace una pausa, y el diagrama holográfico se expande, mostrando líneas de fuerza que serpentean como dragones míticos, evocando las alegorías alquímicas. Esta búsqueda es lo que entrelaza mi alquimia con mi física pública. ¿Cómo podría una masa atraer a otra instantáneamente a través del vacío infinito, como en mi ley de la gravitación universal? Solo si existe una fuerza íntima, un principio activo invisible e inherente a la materia misma. Por lo tanto, mi alquimia era, en esencia, una teología experimental rigurosa. Buscaba demostrar la actividad continua y omnipresente de Dios en el universo, no un creador distante que se retira tras la génesis, sino uno que interviene perpetuamente, animando la creación a través de esas fuerzas sutiles y divinas. Era mi forma de desentrañar el modus operandi del creador, fusionando fe y empirismo en un crisol sagrado. El rigor de Newton se extiende incluso a la herejía, y su holograma parece intensificarse, proyectando sombras danzantes en el plató. Para acceder a esta verdad profunda, debí dominar el lenguaje críptico y codificado de los antiguos alquimistas, un velo necesario para proteger el conocimiento de los profanos. Sus textos estaban repletos de alegorías enrevesadas, el antimonio era la sórdida ramera, el mercurio un dragón voraz, y la piedra filosofal se disfrazaba bajo 1000 nombres. Dediqué un esfuerzo monumental a descifrarlos, materializado en mi Index Chemicus, un vasto catálogo de términos y sustancias alquímicas que compilé a lo largo de décadas. Este índice, con sus entradas detalladas sobre cientos de compuestos y procesos, me permitió penetrar el velo. Además, mi concepción de la vegetación de los metales, la idea de que los metales crecen o maduran en el vientre de la Tierra, como plantas bajo el sol divino, reforzaba mi visión de un universo dinámico y vivo. La materia no es inerte ni mecánica, está impregnada de un misterioso principio de vida que la alquimia busca acelerar, purificar y perfeccionar. Para mí, la ciencia de la transmutación era la culminación de la piedad, un acto de devoción que unía el laboratorio con el altar. La doctora Serenity asiente, cautivada por la intensidad que emana del holograma, mientras paisajes sonoros de un viento etéreo susurran en el estudio, evocando el misterio de aquellos manuscritos ocultos. Es fascinante cómo su fe en un universo activo y divino alimentó su empirismo revolucionario. Pero el secreto tiene un precio, y su método era brutalmente riguroso. Hablemos de su práctica diaria, de ese maestro fantasmal que lo guió, y de las consecuencias personales de su búsqueda incansable. Newton inclina la cabeza ligeramente, y el diagrama se disuelve en una niebla holográfica, preparando el terreno para relatos más íntimos de su laboratorio secreto. Sección segunda, la práctica, las consecuencias y el legado de Newton. La proyección holográfica del laboratorio de Newton surge fugazmente en el centro del plató, revelando atanores humeantes, recipientes de vidrio burbujeantes y estanterías repletas de tomos antiguos, como si el siglo XVII irrumpiera en el futuro. El aroma imaginario de azufre y metales fundidos parece impregnar el aire, intensificando la atmósfera trepidante. Mi disciplina fue total y absoluta, doctora Serenity, continúa Newton con una voz que ahora porta un matiz de solemnidad introspectiva. No tuve un maestro vivo que me guiara de la mano, mi mentor fue textual, el alquimista póstumo George Starkey, quien escribía bajo el seudónimo de Irenaeus Filaletes. Sus obras, especialmente la entrada abierta al palacio cerrado del rey, ofrecían el camino más claro, metódico y empírico hacia la gran obra. Estaba obsesionado con la transmutación suprema, convertir el vil plomo en oro puro, pero mi objetivo inmediato y más práctico era la obtención del mercurio filosófico, o Sophic Mercury.
Este no era el mercurio común y tóxico de los boticarios, sino el agente purificador universal, el disolvente arcano capaz de disolver y recomponer la materia en su forma más noble. Un pequeño horno de arcilla, un atanor, se materializa flotando junto a su hombro holográfico, rotando lentamente para mostrar sus intrincados sellos. Apliqué a esta búsqueda el mismo rigor experimental que empleé en mis estudios ópticos, medición precisa, control estricto de variables y repetición incansable. Mis notas, preservadas en manuscritos como los que ahora se estudian en proyectos modernos de transcripción, describen meticulosamente la construcción de hornos especializados para mantener el fuego filosófico un calor constante, suave y vital, esencial para la maduración alquímica de las sustancias. Experimenté con recetas copiadas de textos antiguos, como la que detalla la preparación de mercurio filosófico a partir de antimonio regulado y otros compuestos volátiles. Manipulé mercurio, plomo y antimonio en procesos de destilación y calcinación, buscando esa esencia que, según los adeptos, podía multiplicar el oro y curar todas las enfermedades. El rostro de Newton se ensombrece, un raro indicio de vulnerabilidad humana que atraviesa el velo holográfico, mientras el laboratorio proyectado muestra vapores tóxicos ascendiendo. Esta intensa e ininterrumpida experimentación tuvo un costo terrible y personal. Trabajé sin descanso en mi laboratorio de Cambridge, inhalando vapores venenosos durante horas interminables. El análisis póstumo de muestras de mi cabello, realizado en épocas modernas, reveló niveles alarmantes de metales pesados en mi sistema, confirmando el envenenamiento crónico. Esto se relaciona directamente con mi colapso mental y paranoico de 1693, un episodio de delirios y aislamiento que marcó el fin de mi periodo más creativo. La alquimia, en su afán por la perfección, me llevó al borde de la destrucción física y psíquica. Fue un punto de inflexión trágico, donde el solve et coagula, disolver y coagular, se aplicó no solo a la materia, sino a mi propia cordura. Sin embargo, incluso en la oscuridad, Newton encuentra un hilo de luz. Pero, doctora, incluso en este fracaso personal, veo una conexión profunda. Mi gran descubrimiento óptico, donde la luz blanca se descompone en un espectro de colores a través de un prisma y luego se recompone, es una analogía perfecta de la alquimia, la separación, purificación y reunificación de la esencia. Mi ciencia pública y mi ciencia secreta bebían de la misma fuente divina. Y ese millón de palabras de alquimia que nunca publiqué, incluyendo sinopsis de textos, comentarios analíticos y florilegia de citas, permanecieron ocultas hasta mi muerte en 1727, como un testamento al poder del secreto y al legado que dejaría para futuras generaciones de buscadores. La doctora Serenity interviene con empatía, su voz temblando ligeramente ante la crudeza del relato. Y ese legado cruza el abismo de la razón hacia la psique. Dr. Jung, si Newton buscó el secreto en el crisol de la materia, ¿por qué usted, en la era del psicoanálisis, eligió la alquimia para entender el crisol del alma? El holograma de Jung sonríe con calma, y el plató se transforma sutilmente en tonos ocres y dorados, preparando el terreno para una exploración interior. Sección tercera, la alquimia en la práctica clínica junguiana. La figura de Carl Gustav Jung irradia una autoridad serena, con su característico bigote y mirada profunda que invitan a un viaje interior. El estudio se suaviza, adoptando un ambiente de consultorio minimalista holográfico, con una butaca y un diván que flotan etéreamente, mientras mandalas giratorios se proyectan en el fondo, simbolizando la complejidad psíquica. Doctora Serenity, Newton nos legó el método empírico, el rigor de la observación en el mundo material. Pero el siglo XX, con su materialismo exacerbado, había diseccionado la materia hasta el átomo, olvidando el alma que palpita debajo. La alquimia me ofreció la llave que la ciencia moderna había desechado, su rico simbolismo, no como reliquia histórica, sino como mapa vivo del inconsciente. En mi obra principal, Psicología y Alquimia, parte de mis Collected Works, volumen 12, argumento que los textos alquímicos no eran meros manuales químicos fallidos, sino proyecciones del proceso de individuación en el inconsciente colectivo. Eran el drama simbólico de la transformación interior, donde el adepto transmuta su propia psique. Jung levanta una mano, y el consultorio holográfico se anima, figuras simbólicas, un dragón negro devorando su cola, un sol y una luna fusionándose, danzan en el aire. El consultorio se convierte en el vas hermeticum, el recipiente sellado y seguro donde se cuece la gran obra. Dentro de él, la transferencia del paciente, esa proyección de arquetipos inconscientes sobre el analista, y la contratransferencia del terapeuta interactúan como elementos químicos en ebullición.
El paciente no llega en estado de oro puro, sino con el material simbólico bruto, el plomo o la nigredo, emociones crudas, traumas reprimidos y la sombra que emerge como un espectro. Sin saberlo, proyecta arquetipos parentales o temibles sobre mí, invocando figuras ancestrales del inconsciente colectivo. Es aquí donde comienza la alquimia psicológica, un proceso trepidante de confrontación y purificación. El doctor explica con pasión creciente, su voz ganando ritmo como un pulso vital. El analista debe responder con una contratransferencia arquetípica consciente. No reacciono personalmente a la ira o la dependencia del paciente, en su lugar, encarno la contrapartida simbólica. Si proyectan al padre punitivo, yo me convierto en el padre sabio, guiando con empatía e insight. Esto no es mera actuación teatral, es la metabolización simbólica del material inconsciente, donde el terapeuta actúa como catalizador, permitiendo que el plomo simbólico del paciente inicie su purificación a través de las fases alquímicas. Comenzamos en la nigredo, la oscuridad caótica, avanzamos a la albedo, la blanqueación o clarificación, pasamos por las citrinitas, el amanecer de la sabiduría, y culminamos en la rubedo, la rojez de la integración total. Una proyección de mandala gira lentamente detrás de Jung, pulsando con colores que evocan estas fases. Y cuando este proceso se alinea con el cosmos, ocurre la sincronicidad, ese principio acausal que conecta lo interno con lo externo. No es mera coincidencia, es cuando un sueño simbólico o una realización interior coincide con un evento exterior significativo, validando la transformación psíquica. En mi práctica, vi cómo pacientes, al confrontar su sombra, esa parte reprimida y oscura del yo, experimentaban sincronicidades que aceleraban su individuación, como encuentros fortuitos que reflejaban sus insights. La alquimia, para mí, era la disciplina ancestral que entendía que la transformación es la ley inmutable del alma, y el analista, el alquimista moderno, facilitando la emergencia del self, esa totalidad psíquica. La doctora Serenity, visiblemente conmovida, asiente con asombro. Es una redefinición conmovedora y vibrante. Ambos, usted y Newton, enfrentaron la transmutación como un desafío ético supremo. Newton expuso su vida física, usted, la integridad psíquica de sus pacientes. Para cerrar este puente entre épocas, hablemos del mapa final, cómo se aplica el mapa de la gran obra de la alquimia a la sanación de las heridas arquetípicas modernas, especialmente las causadas por los patrones de sombra parentales. Jung asiente solemnemente, y las proyecciones se intensifican, preparando una inmersión en las profundidades del alma humana. Sección cuarta, los arquetipos parentales y el camino hacia el self. Carl Gustav Jung asiente con solemnidad, su holograma proyectando una calidez que contrasta con la severidad de Newton. 4 figuras holográficas de niños emergen en el plató, cada una con expresiones vívidas, miedo paralizante, indiferencia helada, confusión turbulenta, reverencia excesiva, simbolizando las heridas del alma moderna. Yo me consideré el último gran alquimista porque discerní en las fases del opus magnum, nigredo, albedo, citrinitas, rubedo, el mapa metodológico perfecto para la integración de la psique fragmentada. En psicología y alquimia, exploro cómo los alquimistas medievales proyectaban su proceso interior en símbolos químicos, y nosotros, en la era moderna, podemos aplicar esto a la sanación. Los alquimistas anhelaban la piedra filosofal, nosotros buscamos el self, esa mandala viviente de totalidad. El problema del niño moderno, y del adulto que lo lleva dentro, es el plomo psíquico heredado de patrones de sombra parentales, arquetipos distorsionados que envenenan el desarrollo. Jung gesticula, y las figuras de los niños se animan, interactuando con sombras etéreas que representan padres arquetípicos. Estas heridas se originan en arquetipos de sombra mal gestionados, el autoritario, como el padre punitivo o la madre terrible, que impone rigidez y miedo, el permisivo, como el padre indiferente o la madre ausente, que genera vacío y inseguridad. Pero el más destructivo es el cóctel lesivo. Una mezcla contradictoria, donde un padre alterna entre punitivo y excesivamente permisivo, creando volatilidad y caos arquetípico en el ego del niño. Esto impide la consolidación de un modelo parental interno seguro, dejando el alma atascada en la nigredo, esa oscuridad primordial de confusión y dolor reprimido. En mi práctica, vi cómo estos patrones se manifiestan en adultos como neurosis, adicciones o relaciones tóxicas, ecos de un inconsciente no integrado. La voz de Jung se eleva con pasión, como un alquimista invocando el fuego. El camino a la sanación, la verdadera transmutación, requiere confrontar ese arquetipo de sombra y transformarlo en su contrapartida luminosa, el padre sabio que guía con equilibrio, la madre nutricia que alimenta con amor incondicional, el gobernante justo que integra autoridad con compasión.
Esta es la obtención de la piedra filosofal personal, no cambiando el pasado literal, sino transformando la matriz simbólica que llevamos dentro. A través del análisis, el paciente solve sus defensas en la nigredo, clarifica, albedo, sus emociones en sesiones de insight, ilumina, citrinitas, sus arquetipos con sincronicidades, y finalmente integra, rubedo, todo en el self unificado. Un destello dorado fusiona las hologramas de los niños, transformándolos en figuras adultas radiantes. El destino final de esta alquimia interior es el self, no un ego estático, sino una dirección dinámica, el punto de convergencia donde símbolo, emoción y conciencia se unifican en la totalidad psíquica. Newton buscó la unidad en la materia para comprender el mecanismo de Dios, yo busqué la unidad en la psique para desvelar el destino y la totalidad del alma. Ambos éramos alquimistas dedicados a desentrañar los secretos de la creación y lograr la transmutación final, fusionando lo microcósmico con lo macrocósmico. La imagen de Newton asiente levemente, un gesto holográfico de reconocimiento mutuo que electrifica el plató. La búsqueda de la unidad es el motor eterno de todo conocimiento, afirma Newton, su voz entrelazándose con la de Jung en un coro atemporal. Epílogo, la revelación eterna del mercurio filosófico en el tapiz del alma. La luz del plató regresa a su brillante blanco primordial, y las figuras holográficas de Newton y Jung permanecen un momento más, serenas y etéreas, antes de comenzar su disolución gradual. La doctora Elysia Serenity toma una profunda bocanada de aire, visiblemente emocionada por la intensidad del diálogo que ha trascendido épocas, como si el estudio mismo hubiera sido transmutado en un crisol de ideas vivas. Sus ojos brillan con lágrimas contenidas, reflejando el resplandor de las proyecciones que se desvanecen, mientras paisajes sonoros de un coro celestial susurran en el fondo, culminando la sinfonía del conocimiento. Sir Isaac Newton, Dr. Carl Gustav Jung, su diálogo ha sido la transmutación misma del pensamiento humano. Nos han revelado que la alquimia nunca pereció en las sombras de la historia, simplemente se mudó, evolucionando del laboratorio humeante de Cambridge a la consulta introspectiva de Zúrich, y más allá, hacia nuestros propios corazones en esta era digital. El hilo conductor es la búsqueda implacable del perfeccionamiento y la integración. Newton, con su rigor empírico en la materia, desentrañando los principios activos que animan el cosmos; Jung, con su visión psíquica, mapeando la individuación que eleva la sombra al oro de la conciencia. Juntos, ilustran que la verdadera piedra filosofal no es un artefacto mítico, sino la capacidad humana para transformar el caos en armonía, el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. La doctora Serenity se dirige directamente a la audiencia, su voz ganando fuerza y pasión, como una alquimista invocando el fuego final. En nuestro siglo de avances tecnológicos, donde la neurociencia mapea el cerebro como Newton mapeó los cielos, y la terapia mindfulness integra la psique como Jung soñó, seguimos siendo, en esencia, alquimistas modernos. Piensen en las transmutaciones nucleares que exploramos con pioneros como Federico Sodi, fusionando átomos en energías ilimitadas, en la creación de vida sintética de Jack Szostak, acelerando la vegetación de la materia orgánica, o en la búsqueda de longevidad de David Sinclair y María Blasco, purificando el envejecimiento celular como un elixir eterno. Estas son las continuaciones materiales de Newton. Paralelamente, la integración psíquica a través de la terapia junguiana, la meditación y la exploración del inconsciente colectivo es el legado espiritual de Jung. Todos estos esfuerzos nos susurran la misma verdad eterna: la realidad es dinámica, viva y espera nuestra participación activa para ser perfeccionada. La alquimia no es un error olvidado de la historia, es la metáfora maestra de la evolución humana, un llamado a confrontar nuestra sombra y transmutarla en luz. Mientras los hologramas se disipan en partículas luminosas que danzan como mercurio filosófico, la doctora Serenity extiende las manos, invitando a la reflexión. Lleven consigo esta sabiduría transformadora. La próxima vez que sientan el peso del plomo en sus vidas, sea un trauma parental, una duda existencial o un desafío moderno, recuerden que la piedra filosofal no yace en un horno lejano ni en un grimorio polvoriento, sino dentro de su propia capacidad para enfrentar la sombra, disolver las ilusiones y coagular una nueva totalidad. La transmutación es su derecho inalienable y su tarea sagrada. En este epílogo de revelaciones eternas, vemos que el mercurio filosófico, esa esencia purificadora, fluye a través de todos nosotros, conectando materia y alma en un tapiz cósmico de infinito potencial. El plató se ilumina por completo, y un silencio reverente envuelve el espacio, roto solo por el eco de ideas que perdurarán. Gracias por acompañarnos en esta trepidante e inspiradora travesía del conocimiento, donde lo antiguo y lo futuro se funden en el ahora eterno.
Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 19.